Doña Lucía, de 71 años, miraba el espejo del baño y apenas reconocía a la mujer que la observaba de vuelta. ¿Cuándo fue que se había vuelto tan pequeña, tan apagada, tan invisible hasta para sí misma? Los años junto a un esposo dominante habían esculpido en ella una postura encorvada, no solamente del cuerpo, sino del alma, como si cargar el peso de nunca ser suficiente hubiera literalmente doblado su columna. Pasó 5 décadas creyendo que amar significaba ceder, callar, desaparecer poco a poco para que él pudiera brillar más. Cada opinión tragada, cada sueño abandonado, cada pedazo de sí misma que sacrificó en el altar de un matrimonio que llamaban bendecido, pero que la asfixiaba lentamente, todo eso estaba grabado en las líneas profundas de su rostro cansado. Ahora viuda desde hacía 2 años, estaba descubriendo una verdad aterradora. Había pasado tanto tiempo haciéndose pequeña que ya no sabía quién era cuando nadie le pedía que desapareciera. Si te identificas con la historia de Doña Lucía o conoces a alguien que atravesó o atraviesa por esto, suscríbete y acompaña hasta el final, porque lo que Dios hará después tocará profundamente tu corazón. Durante todo el matrimonio, Lucía había sido enseñada, primero por su madre y después reforzado por su esposo y la sociedad alrededor, que una buena esposa era aquella que no causaba problemas, que mantenía la paz a cualquier costo, que colocaba las necesidades del marido siempre por encima de las suyas. Había aprendido a medir cada palabra antes de pronunciarla, a modificar cada opinión para no contradecirlo, a volver sus sueños tan pequeños que no molestaran el espacio que él ocupaba. Cuando joven, había sido una mujer vibrante, llena de ideas y ambiciones. Quería estudiar enfermería, viajar, conocer el mundo. Pero todo eso fue siendo podado, rama por rama, hasta que quedó apenas un tronco vacío, una versión vaciada de sí misma que existía solamente en función de otro. La casa que ahora habitaba sola parecía hacer eco con fantasmas de conversaciones nunca tenidas, de risas nunca soltadas, de bailes nunca bailados. Lucía caminaba por los cuartos y veía en cada rincón un recuerdo de su propia anulación. La cocina donde preparaba únicamente los platillos que él disfrutaba, aunque soñara con experimentar recetas nuevas. La sala donde la televisión quedaba eternamente sintonizada en sus programas, mientras ella fingía interés en fútbol y documentales de guerra que la aburrían profundamente. La recámara donde había aprendido a no ocupar mucho espacio en la cama, a dormir en una posición que no lo molestara, a sofocar hasta sus propios ronquidos para no perturbarlo. Cada ambiente era un memorial de su propia muerte en vida, un museo dedicado a la mujer que dejó de existir poco a poco sacrificada en el altar de un amor que en realidad era solo sumisión disfrazada de virtud. Las amigas de la iglesia, que conocían a Lucía desde hacía décadas, siempre la elogiaban por su paciencia, por su dedicación, por ser una esposa ejemplar. Decían que tenía la bendición de Dios por haber sostenido el matrimonio por tanto tiempo, por nunca haber levantado la voz, por haber sido el ejemplo perfecto de esposa cristiana. Pero Lucía miraba a esas mujeres ahora y se preguntaba si realmente la envidiaban o si solo repetían lo que les habían enseñado a valorar, la capacidad de una mujer de volverse tan pequeña que prácticamente desaparecía. Recordaba momentos a lo largo de los años cuando intentó expresar un deseo, una necesidad, una opinión divergente, y cómo fue inmediatamente etiquetada de egoísta, de mala esposa, de mujer que no entendía su papel. Había aprendido que su valor estaba directamente ligado a cuánto lograba anularse, y esa lección se había arraigado tan profundamente que incluso ahora, libre físicamente, continuaba presa en las cadenas invisibles de toda una vida de condicionamiento.
Cierta mañana, Lucía despertó con un dolor en el pecho que no era físico, pero no era menos real. Una sensación de urgencia la invadió, como si finalmente hubiera percibido que el tiempo estaba pasando y ella continuaba viviendo como si él todavía estuviera ahí, dictando sus decisiones, limitando sus movimientos, definiendo los contornos de su existencia. Se levantó de la cama e hizo algo que no hacía desde hacía años. Encendió la radio en una estación que le gustaba. Música ranchera antigua que su marido despreciaba. La melodía familiar llenó la casa y, para su sorpresa, lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No lágrimas de tristeza solamente, sino de duelo profundo por todos los años perdidos, por todas las versiones de sí misma que mató para mantener a un hombre que nunca apreció el sacrificio. Se sentó en el piso de la cocina y lloró por horas, un llanto que venía de un lugar tan profundo que parecía no tener fin, como si su cuerpo finalmente estuviera expulsando décadas de dolor reprimido. En los días posteriores, Lucía comenzó a hacer cosas pequeñas pero revolucionarias para alguien que había pasado toda la vida haciéndose pequeña. Compró flores para la sala, margaritas blancas que él siempre consideró ordinarias, pero que ella adoraba. Preparó un platillo que siempre quiso experimentar, pero nunca hizo, una receta italiana compleja que encontró en una revista antigua. Se sentó a la mesa sola y comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un acto de rebelión contra todos los años de privación autoimpuesta. Cada pequeño acto de afirmación de sí misma estaba acompañado de una voz interna crítica, haciendo eco de las palabras de él: egoísta, vanidosa, tonta. Pero Lucía estaba comenzando a cuestionar esas voces, a preguntarse si realmente venía de Dios esa idea de que amar significaba volverse nada. El grupo de oración de la iglesia se reunía los jueves, y Lucía, que siempre había sido una presencia silenciosa al fondo de la sala, comenzó a prestar atención de forma diferente. Doña Mercedes, una viuda de 79 años, con una energía que desafiaba su edad, compartió un testimonio que sacudió a Lucía hasta los huesos. Habló sobre cómo pasó 40 años casada con un hombre que la trataba como empleada doméstica y cómo después de su muerte le tomó 3 años finalmente entender que Dios nunca pidió ese sacrificio de ella. Leyó un verso de Génesis sobre cómo Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza iguales en dignidad y cómo la palabra hebrea usada para la mujer eser significaba no subordinada, sino compañera igual, aliada de fuerza equivalente. Aquellas palabras cayeron sobre Lucía como un rayo, iluminando un cuarto oscuro desde hacía décadas, mostrándole por primera vez que tal vez todo lo que le enseñaron sobre amor y matrimonio fuera una distorsión, una interpretación conveniente que servía para mantener a las mujeres pequeñas y a los hombres cómodos. Lucía comenzó a leer la Biblia con nuevos ojos, buscando a las mujeres fuertes que siempre estuvieron ahí, pero que los sermones raramente destacaban. Débora, la jueza y profetisa que lideró a Israel. Esther, que arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo. María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, elegida por Jesús para llevar la noticia más importante de la historia. Mujeres que no se hicieron pequeñas, que ocuparon espacio, que usaron sus voces, que fueron valoradas y honradas por Dios exactamente como eran. Descubrió que Jesús, al contrario de los hombres de su tiempo, trataba a las mujeres como iguales, conversaba con ellas sobre teología, aceptaba su apoyo financiero y emocional, valoraba su presencia y opinión. Nunca pidió que se volvieran menores, más calladas, más sumisas. Por el contrario, las elevó, las vio, las honró. La transformación de Lucía no fue aceptada silenciosamente por todos a su alrededor.
Algunas mujeres de la iglesia, especialmente aquellas todavía atrapadas en matrimonios asfixiantes, parecían incómodas con su cambio. Hacían comentarios pasivo-agresivos sobre cómo ella estaba diferente, insinuando que no era apropiado que una viuda de su edad estuviera tan preocupada por apariencia o intereses personales. Lucía percibía que su despertar las amenazaba, porque si ella podía cuestionar décadas de condicionamiento, si ella podía comenzar a vivir plenamente, incluso a los 71 años, entonces ellas también podrían. Y esa posibilidad era demasiado aterradora para considerarla. Había un costo en despertar, y muchas preferían la comodidad familiar de la prisión que conocían que la libertad incierta que Lucía estaba descubriendo. Pero también había mujeres que la buscaban en privado, con ojos llenos de lágrimas y preguntas susurradas. ¿Cómo encontraste valor? ¿Cómo lidias con la culpa? ¿Es posible volver a empezar tan tarde? Lucía descubrió que su jornada personal estaba inadvertidamente dando permiso a otras mujeres para cuestionar sus propias prisiones. Comenzó a compartir su historia más abiertamente, no con amargura, sino con honestidad, hablando sobre los costos de una vida vivida haciéndose pequeña, sobre cómo casi había llegado al final de sus días sin nunca haber realmente vivido. Sus palabras tocaban corazones que cargaban dolores similares, y lentamente se formó a su alrededor un pequeño círculo de mujeres en proceso de despertar, cada una en etapas diferentes de su propia jornada de redescubrimiento. Lucía comenzó a hacer cosas que siempre quiso, pero nunca se atrevió. Se inscribió en una clase de pintura, descubriendo una habilidad artística que estaba dormida desde hacía décadas. Dejó el cabello crecer un poco más y lo tiñó de un tono más claro que siempre consideró bonito, pero que él decía era inadecuado para su edad. Compró ropa colorida para reemplazar los tonos neutros y discretos que había usado toda la vida. Cada acto de autoexpresión era como recuperar un pedazo de sí misma que había sido robado o voluntariamente entregado. Descubrió que le gustaba reír fuerte, algo que había aprendido a suprimir porque él lo consideraba vulgar. Descubrió que tenía opiniones fuertes sobre política y religión, que quedó décadas fingiendo no tener para evitar conflictos. Descubrió que ocupar espacio, literal y figurativamente, no era egoísmo, sino derecho de nacimiento. Hubo momentos de intensa culpa, noches donde despertaba sudando, atormentada por sueños donde él la miraba con desaprobación, donde voces la acusaban de deshonrar su memoria. En esos momentos, Lucía necesitaba recordarse activamente las verdades que estaba aprendiendo. Honrar a alguien no significaba continuar viviendo como si todavía estuviera bajo su control. Amar su memoria no exigía que permaneciera pequeña. Y más importante, Dios no estaba decepcionado con ella por finalmente reclamar la plenitud de la vida que Él siempre quiso que tuviera. Poco a poco, esas verdades se fueron arraigando más profundo que las mentiras antiguas, y la culpa fue dando lugar a algo nuevo, no exactamente alegría todavía, sino una paz naciente, una sensación de estar finalmente alineada con su propósito verdadero. Durante un retiro espiritual que decidió hacer por primera vez en su vida, Lucía tuvo una experiencia que solo puede describir como encuentro con Dios de forma profundamente personal. Durante una meditación guiada, cerró los ojos y vio en su mente una imagen clara. Era ella misma, joven y radiante, usando un vestido rojo vibrante que nunca usó en la vida real, bailando libremente bajo un cielo estrellado, y a su lado no estaba un hombre conduciéndola, sino la propia presencia de Dios, no limitando sus movimientos, sino celebrando cada giro, cada paso, cada expresión de su individualidad. Abrió los ojos con lágrimas rodando y supo con una certeza que venía de un lugar más profundo que las palabras que Dios nunca quiso
que fuera pequeña. Nunca quiso que se hiciera menos, nunca exigió que apagara su luz para que otro brillara. Esa revelación fue tan poderosa que sintió físicamente algo desprenderse dentro de ella, como cadenas invisibles finalmente rompiéndose. Lucía comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que había aprendido, no solamente sobre su matrimonio, sino sobre la propia teología que había sostenido su anulación. Cuestionaba públicamente interpretaciones bíblicas que usaban versículos aislados para justificar la subordinación femenina, mientras ignoraban el contexto mayor del amor mutuo, respeto recíproco e igualdad fundamental entre hombres y mujeres. Algunos la criticaban, acusándola de feminista radical, término que usaban como insulto, pero que ella comenzaba a ver como posible elogio. Otros, especialmente hombres acostumbrados con mujeres silenciosas y acomodadas, se sentían amenazados por su nueva asertividad. Pero Lucía estaba descubriendo que desagradar a la gente no era el fin del mundo, especialmente cuando agradar a esas mismas personas había exigido que se traicionara a sí misma. Un momento particularmente transformador vino cuando su hijo mayor, ahora de 45 años, la visitó e hizo un comentario sobre cómo ella estaba diferente y no de forma elogiosa. Dijo que parecía egoísta, enfocada demasiado en sí misma, y que su padre estaría decepcionado. Por primera vez en su vida, Lucía no tragó sus palabras para mantener la paz. Miró a su hijo a los ojos y dijo con una firmeza que la sorprendió que había pasado 5 décadas siendo lo que todos esperaban de ella, y que los años que le restaban serían vividos siendo quien ella realmente era. Dijo que amaba a su padre, pero que el matrimonio de ellos no había sido el modelo ideal que él imaginaba y que ya no haría de cuenta que lo fue. El silencio que siguió fue pesado, pero Lucía no retrocedió. Su hijo eventualmente salió, claramente perturbado, pero Lucía sintió algo inesperado. No culpa o remordimiento, sino orgullo. Orgullo de finalmente haber usado su voz, de haber defendido su verdad, de haberse rehusado a ser disminuida incluso por alguien que amaba profundamente. En los meses siguientes, algunas relaciones se reconfiguraron, otras se distanciaron. Su hija, que siempre había sido más sensible, comenzó a abrirse sobre sus propias luchas en su matrimonio, confesando que veía en la vida de la madre un espejo de lo que temía convertirse. Juntas comenzaron un diálogo honesto sobre relaciones saludables, sobre la diferencia entre amor y autoaniquilación, sobre cómo era posible honrar compromisos sin traicionarse completamente. Lucía percibía que al hacer su propia jornada de liberación, estaba inadvertidamente cambiando el legado que dejaría, ofreciendo a las generaciones siguientes un ejemplo diferente de lo que significa ser mujer, esposa, madre y finalmente ser humano pleno y completo. Lucía comenzó a ver belleza en su envejecimiento de una forma que nunca imaginó posible. Cada arruga no era solo marca de años perdidos, sino también testimonio de sobrevivencia, de resiliencia, de una fuerza que no sabía que poseía. Se miraba en el espejo ahora y veía no a una mujer disminuida, sino a una mujer emergiendo, como mariposa finalmente rompiendo un capullo que quedó cerrado demasiado tiempo. Sus ojos tenían un brillo que no estaba ahí antes, no de juventud, sino de vida finalmente siendo vivida en su plenitud. Descubrió que la libertad tenía un rostro, y era el de ella cuando finalmente dejaba de disculparse por existir. El grupo de mujeres que se formó a su alrededor creció orgánicamente, no como organización formal, sino como red de apoyo mutuo. Se reunían informalmente, compartían historias, lloraban juntas, celebraban pequeñas victorias de cada una. Doña Mercedes, que inició el despertar de Lucía con su testimonio, se volvió mentora de todas, recordándoles que nunca era tarde para comenzar de nuevo,
que Dios no tenía fecha de vencimiento para sueños o propósitos. Juntas estudiaban escrituras bajo nueva luz, reclamando narrativas que habían sido distorsionadas, descubriendo verdades libertadoras que siempre estuvieron ahí, pero que fueron obscurecidas por siglos de interpretaciones patriarcales. Hubo una tarde en particular, casi un año después de comenzar su jornada, que Lucía se sentó en su jardín recién plantado y sintió algo extraordinario: plenitud. No la plenitud que viene de tener todas las relaciones perfectas o resolver todos los problemas, sino la plenitud de estar completa en sí misma, de no necesitar hacerse pequeña para caber en expectativas ajenas, de ocupar todo el espacio de su propia vida sin pedir disculpas. El sol de la tarde iluminaba las flores que había plantado, cada una elegida por ella, reflejando sus colores favoritos, no los de él. Pájaros cantaban en árboles que dejó crecer libremente, ya no podados en formas rígidas que él prefería. Todo a su alrededor reflejaba finalmente quién ella realmente era, y era extraordinariamente hermoso. Lucía se dio cuenta de que la jornada no estaba terminada, probablemente nunca estaría completamente. Todavía había días difíciles, momentos de duda, voces antiguas intentando resurgir. Pero tenía ahora herramientas que no poseía antes: una comunidad de mujeres que la apoyaba, una comprensión de Dios que era liberadora en vez de limitante, y más importante, un compromiso firme consigo misma, de nunca más hacerse pequeña, ni por amor, ni por paz, ni por conveniencia ajena. Había aprendido que amar no exigía que se volviera menos, que las relaciones saludables permitían que ambas personas crecieran en su plenitud, que Dios la creó para ocupar espacio y no para desaparecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comenta aquí desde dónde estás escuchando esta historia. Porque la jornada de Doña Lucía nos enseña una verdad que Dios necesita que comprendamos, especialmente aquellas de nosotras que aprendimos desde temprano que nuestro valor está en nuestra capacidad de volvernos pequeñas. Amar no es hacerse menos. Amar no es silenciar tu voz, enterrar tus sueños, apagar tu luz para que otro brille. Amor verdadero, el amor que viene de Dios y refleja a Dios, celebra la plenitud de cada persona, honra la dignidad inherente de cada alma, crea espacio para que ambas personas crezcan hacia quienes fueron creadas para ser. Si pasaste años volviéndote más pequeña, si aprendiste a medir tu valor, ¿por qué también logras desaparecer? Debes saber que Dios te está llamando para emerger, para ocupar todo el espacio glorioso de tu propia vida, para finalmente comprender que fuiste creada a imagen de Dios, completa, valiosa y merecedora de una vida vivida en plenitud. Amar no es hacerse pequeña, es aprender a crecer juntos, dos personas plenas creando algo mayor juntas. No una persona absorbiendo a la otra hasta que quede solamente una sombra donde debería haber luz.